Ese tipo de bases de datos relacionales, estructuradas, son las que nos interesan a nosotros, profesionales en ciencias económicas. Porque el tipo de información que nosotros guardamos es información estructurada. De hecho, siempre damos el ejemplo del Excel, porque lo que más usamos es un Excel. Ahora, si nosotros estuviésemos estudiando abogacía, ¿lo que más usaríamos es un Excel? ¿Qué sería? Word. Y si estuviésemos estudiando diseño gráfico, ¿usaríamos el Excel o el Word? No, usaríamos alguna herramienta de diseño gráfico, cualquiera. Dependiendo del tipo de información con el que vamos a trabajar, es el tipo de base de datos que utilizamos. Nosotros utilizamos información estructurada. Existen, y ahí vamos al segundo tipo, bases de datos que se llaman bases de datos orientadas a objetos. ¿Qué guardan las bases de datos orientadas a objetos? Lo que llamamos objetos en informática. En informática, un objeto es, por ejemplo, una imagen, un archivo de sonido, un archivo de video, un plano, un mapa. No son los datos que habitualmente manejamos nosotros los profesionales en ciencias económicas. También tenemos las bases de datos no estructuradas. ¿Qué guardan las bases de datos no estructuradas? Información no estructurada. Nosotros en un Excel trabajamos con información estructurada. Libros, hojas, filas, columnas, fórmulas, celdas. Ahora, la información no estructurada es la que está, por ejemplo, en documentos de texto o PDFs. No tiene una estructura. No puedo comparar los documentos de texto porque son totalmente diferentes. Un correo electrónico, una página web, una red social. Todos esos manejan información no estructurada. Y por supuesto las bases de datos están dejando de ser bases de datos locales y cada vez más son bases de datos en la nube. Están subidas a internet. Esta que les mostré recién es una base de datos en la nube. Me conecto a través de un navegador, no tengo que instalar ninguna aplicación. No tengo que tener grandes volúmenes de datos en mi máquina. Lo que tengo que tener es buena conectividad, nada más. Y estos son algunos de los tipos de bases de datos que hay. Después me dice a mí sugerir algún ejemplo de base de datos. Eso lo vamos a ver. Por ahí en la clase que viene armamos un ejemplito. Nos sentamos y armamos desde cero una base de datos. Y vemos cómo se arma, cómo funciona y las ventajas y desventajas que tenemos de utilizar una base de datos. Cuando lo vean cómo se arma, van a ver que no es tan difícil. Vamos a armar ahora una base de datos. Vamos a armar. Para que vean cómo se arma una base de datos y qué tengo que tener en cuenta. Nosotros en el Office, además de Word y el Excel, tenemos un sistema gestor de base de datos que es el Access. Si ustedes lo quieren hacer en sus casas, pueden crear una base de datos. Así como crean una planilla de cálculo, así como crean un documento en un procesador de texto, pueden crear una base de datos, su propia base de datos. Teniendo en cuenta un par de cosas. Voy a entrar en base de datos en blanco, me pregunta el nombre de la base de datos y le doy crear.
Y ya tenemos ahí la primera cuestión a tener en cuenta. Fíjense que me preguntó el nombre de la base de datos antes de empezar a crearla. ¿Con el Word nos hace lo mismo? ¿Y con el Excel? Yo puedo llenar un Excel o un Word y no lo guarda hasta que no me digo guardar. Access tiene una filosofía diferente porque está preparada para manejar grandes volúmenes de datos y asume que la persona que va a manejar la base de datos sabe lo que está haciendo. Entonces, normalmente te realiza acciones sin preguntarte si estás seguro y además las ejecuta y no las podés deshacer. Es decir, si haces algo en una base de datos, tenés que estar muy seguro de lo que haces. Porque una vez que hiciste algo con una base de datos, y le das a cerrar, no te preguntas si querés guardar los cambios. Porque fue guardando a medida que iba haciendo. ¿Entienden ese cambio de paradigma? Estamos acostumbrados que no, entro al Word, al Excel, hago algunos cambios y después, si le doy cerrar, me pregunta si estoy seguro. Access no, Access te dice, ya lo ejecuté. Así que más vale que estés seguro de lo que estás haciendo. Porque si le diste borrar o modificar, ya lo borré o ya lo modifiqué. Y cuando le das cerrar, cierro, punto. ¿Sí? Ojo con eso. Detalles. Vamos a documentos, voy a abrir de vuelta esa base de datos. Yo acá tengo una base de datos que no contiene nada. Básicamente está vacía. Para poder empezar a trabajar con una base de datos, ¿qué contiene una base de datos? Tablas. Bien. Lo primero que tengo que hacer es crear una tabla. Entonces vengo acá a crear tabla. ¿Qué información voy a guardar en la tabla? Entonces, necesito definir qué campos va a tener mi tabla. Y para eso tengo que saber qué voy a guardar en una tabla. Supongamos que tengo una tabla de clientes. ¿Qué campos va a tener mi tabla clientes? Vengo acá a la parte de diseño y me pregunta, ¿cómo se va a llamar tu tabla? Clientes. Genial. ¿Qué campos va a tener tu tabla clientes? ¿Cuál va a ser la estructura de esa tabla clientes? ¿Qué necesito guardar como dato? ¿Qué cosa? Caracteres. Un nombre, por ejemplo, de cliente. Vamos a llamarlo un nombre. Y por cada campo necesito definir sus metadatos. Entonces vengo acá y me dice, el nombre, ¿qué tipo de campo va a ser? ¿Va a ser un número? No. Ah, ¿va a ser una fecha y hora? No. ¿Va a ser de tipo moneda? Con 3 decimales y los centavos. No, tampoco. ¿Va a ser un sí o no? ¿Verdadero o falso? No. ¿Va a ser un texto? ¿Texto corto o texto largo? Texto corto porque es un nombre. Texto corto. Muy bien, perfecto. ¿Qué tamaño le vamos a dar a ese texto corto? Y me sugiere 255 caracteres. A mí me parece que es mucho 255 caracteres para un nombre de cliente. ¿Cuánto le podríamos poner? 50. 50. Perfecto. 50 caracteres. Y me voy con el resto de los metadatos. Me pregunta un montón de cosas. Tengo valores predeterminados por si quiero algún valor por defecto. Tengo alguna regla de validación. Podría decirle, mira, como mínimo tantos caracteres, que no permita minúsculas, que sea solo mayúsculas, que no permita números. Tengo, por ejemplo, para saber si es requerido o no, o sea, si es obligatorio. Yo puedo tener una tabla de clientes donde algún cliente no tenga nombre. No. Entonces le voy a decir, bueno, requerido sí, es obligatorio. Y ahí le voy poniendo un montón de metadatos. Le estoy diciendo parámetros que son necesarios para guardar el nombre del cliente. ¿Qué otro dato necesito además del nombre del cliente? Un número de identificación para el cliente. Un número de identificación. ¿Qué sería un número de identificación? ¿Cómo identificamos a las personas? Con el DNI. Por el DNI. ¿Las identificamos por el nombre?
o por el apellido, ¿eso nos sirve para identificar unívocamente a una persona? No. Un auto, ¿cómo lo identifico? Por la patente. Se supone que no se repite. ¿Lo identifico por su marca o color? No, los identifico por el número de patente. Las personas las identifico por su DNI. Las materias acá en la facultad, ¿las identifico por el nombre o por el código de materia? Por el código de materia, tiene código de materia. Para todos los elementos que tengamos en una tabla o una base de datos, necesitamos algún dato que me sirva para identificarlo. ¿Sí? Como dijo él, un identificador. Por defecto, si se fijan, apareció un primer campo que se llama ID. Que yo lo puedo cambiar. Y me dice, este ID es un autonumérico. Significa que se van a ir incrementando de a uno. El 1, el 2, el 3. Y si yo quiero poner el 10, me va a decir, no, no lo podés poner. El que le sigue es el 4. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más necesito además del nombre de cliente? Vamos a suponer que nombre y apellido. La fecha en la que ingresó a la empresa. O sea, la fecha de alta. Fecha alta. No lo voy a poner todo junto porque si le ponemos espacio o caracteres raros, después al Access se le complica. Bueno, no hay por qué. ¿La fecha de alta es un texto? No. ¿Es un número? No. No. ¿Es un fecha hora? Sí. Sí, es un fecha hora. ¿Qué formato le vamos a dar? Yo acá le podría dar un formato, para que al mirarlo, al verlo, le pueda dar, por ejemplo, este formato. Fecha americana. U hora directamente, o fecha y hora, todo junto. Fecha corta, me gusta más fecha corta. Le puedo poner una máscara de entrada, por si quiero enmascarar algún dato, un valor predeterminado. Un valor predeterminado podría ser que la fecha de alta sea la fecha de hoy. Entonces no importa cuándo lo dé de alta, siempre va a ser la fecha de hoy. Requerido, vamos a ponerle que sí, es obligatorio. Y un par de datos más, alineación de texto, etc. ¿Qué otro dato necesito en mi tabla de clientes? Un número de contacto. Número de contacto. Estoy llevándolos a otra cosa. Domicilio. Un domicilio. Más que nada por la localidad. Vamos a poner un domicilio. ¿Domicilio cómo va a ser? ¿Un texto? Bueno, también el texto corto, 50 caracteres. Y me interesa eso, localidad. ¿Y localidad qué tipo de campo va a ser? También un texto corto. Lo voy a hacer mal a propósito, para que vean cómo funciona lo de la base de datos. Voy a poner también 50 caracteres. Y así le voy a seguir agregando todos los campos que yo necesito para mi base de datos. Estoy definiendo la estructura de mi base de datos. Estoy definiendo los metadatos. Hasta ahora no cargué ningún dato. Solo definí qué campos tengo que cargar. Entonces esto lo cierro. Me pregunta si lo quiero guardar. Sí, obviamente. La estructura que guardo. Ahora ya le hago doble clic y empiezo a guardar. Nombre, Juan. Fecha de alta. Elijo la fecha de hoy. Domicilio, no sé, Rivadavia, 1, 2, 3, 4. De, no más de, y fíjense cómo a medida que voy agregando, me va autonumerando los clientes. Porque arrancó por el 1, porque yo no le puse nada. Ahora escribo a Pedro, y ya me puso el 2. Fecha de alta. A Pedro lo di de alta ayer y vive en Perón 1, 2, 3, 4, también de Loma de Zamora. Vamos a poner el 3, vamos a poner a Ana, que la di de alta la semana pasada y vive en la calle. La Niepce. ¿Cuál? Niepce. No sé bien. Dígame alguna calle. Ah, La Frida. Matías. Matías. No, la Frida. La Frida. Perdón, me tapó en la oreja. La Frida. Una vez. 1, 2, 3, 4.
Y así voy agregando los clientes. Pero fíjense la estructura que tiene. Es toda prolijita. Tengo filas, que son los registros, tengo columnas, que son los campos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Y yo no me puedo saltear ninguno. Después del 2 vino el 3. Y después del 3 va a venir el 4. Y no puedo poner el 10 o el 25, porque los estoy autonumerando. ¿Y qué pasa si quiero poner una fecha incorrecta? El 35 del 12 del 96. Y le doy Enter. No me dejó 35 del 12, me lo bajó a 26 del 12. Porque está mal. Dice, no, no podés, 35 del 12 está mal. ¿Y qué pasa si quiero poner, bueno, es obligatorio, me dice poner una fecha? Lo habíamos puesto como obligatorio, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si quiero poner un nombre? Se lo voy a adelantar. Más de 50 caracteres. No me deja. ¿Sí? Llega un punto en el que dice, no, más de 50 no podés. Ok. Yo esto lo agrando. Seguramente hasta ahí hay 50 caracteres. Pero me dice, no, más de 50 no. ¿Puedo no tener nombre? No, porque lo puso como obligatorio. No. Opa. ¿Qué pasó? ¿El nombre no era obligatorio? A ver. Vamos a nombre y me dice, permitir longitud 0, sí. O sea que puede tener 0 caracteres de largo. Yo le tendría que haber puesto, no me permita longitud 0. Y ahora me dice, no, los nuevos datos infringen las reglas. Porque está el cliente con Claro, carácter el 0. cliente. Y si yo ahora le escribo algo, me va a decir que sí, y si lo quiero borrar, me va a decir que no. Sí, pero bueno, ya estaba el dato después de que puse la regla. O sea, antes de que ponga la regla. La regla la puse después, me dice, ¿querés aceptarlo igual? Y Matías. Bien. No le puse como obligatorio el domicilio, no le puse como obligatorio la localidad, pero el resto de los datos sí me fue validando. Esa es una de las ventajas que tenemos con la base de datos. Se llama base de datos estructurada porque tiene una estructura. Y esa estructura no la puedo cambiar. O no puedo meter datos que no coincidan con la estructura que yo definí. Si yo defino un máximo de 50 caracteres, no voy a poder poner 51. Y si definí que no me va a permitir un DNI o un nombre vacío, no me lo va a permitir. Y si le dije que es obligatorio poner una fecha de alta, me va a exigir una fecha de alta. Entonces me obliga a que la información que está dentro de la tabla sea información prolija, estructurada, organizada. No puedo meter algo que esté mal. ¿Me siguen? Sí. Bien. Hasta ahí más o menos vamos, ¿no? Esa es una tabla. El problema que tengo con esta tabla, que le hice mal a propósito, está en las localidades. Fíjense que los tres viven en Lomas de Zamora. Sin embargo, ¿está bien escrito Lomas de Zamora? No. No. Yo voy a poder después, cuando tenga miles o millones de registros, buscar los que viven en Lomas de Zamora. No, porque no te lo va a filtrar bien. Exactamente. No, porque no me lo va a poder filtrar. No me lo va a poder ordenar. Entonces lo que tengo que hacer es emprolijar esto y empezar a separar los campos de las tablas en otras tablas. Por ejemplo, la localidad yo la pondría en una tabla que tenga de localidades, para poder así decirle en qué localidad viven las personas sin tener que escribir la localidad cada vez. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, me voy a ir al diseño de esta tabla. La localidad por ahora la voy a eliminar porque no me interesa. Ah, y lo que les decía recién de guardar. Yo eliminé la tabla de todas las localidades. Perdí todas las localidades. Y si yo lo cierro, no están más las localidades. Y si le hago doble clic y digo,
No le di grabar, entonces seguramente las localidades me quedaron. No están las localidades. La filosofía de Access es primero ejecuto y si no sabes lo que estás haciendo, estás hasta las manos. Sigo con mi base de datos. Ya tengo guardados los clientes, pero no sé a qué localidad viven porque no tengo guardadas las localidades. Entonces voy a crear una tabla que se va a llamar localidades. Localidades. Que va a tener su código de localidad, va a tener un nombre, esa localidad, ese nombre va a ser un texto cortito, 50 caracteres, por ejemplo, que va a ser requerido, que no va a poder tener longitud cero y todo lo que se necesita para una localidad. Sí, guardo los cambios y empiezo a cargar localidades. Entonces digo, bueno, a ver. La 1 va a ser Temperley. Vamos a mandar esto un poquito. La 2 va a ser Lomas de Zamora. La 3 va a ser Adrogué. La 4 va a ser Bursaco. Y voy cargando todas las localidades. ¿Para qué? Para que después cuando cargue el cliente no tenga que estar escribiendo el nombre de la localidad. Le digo directamente en qué número de localidad vive. Entonces esto lo cierro, vuelvo a clientes y ahora sí agrego localidad. Pero no lo vamos a poner con el nombre, sino que vamos a poner el código localidad. Y va a ser un número. Va a ser el código de la localidad. Podría ser código postal si quieren. Entonces le digo, este cliente vive en la localidad 1, este vive en la 1, este vive en la 1 y este vive en la 3. Por ejemplo. Y ya le estoy poniendo en qué número de localidad vive. Sí. Pero así yo tendría que memorizar de memoria todos los números. Ahora vamos a ver, porque ahora lo vamos a ir prolijando un poquito. Fíjate que yo puse 1, 1, 1 y 3. Abro la tabla de localidades, tengo la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Hasta ahí está todo bien. Pero ¿qué pasa si yo a este en vez de 3 le digo 35? ¿Existe la localidad 35? No, está mal. Entonces necesito empezar a prolijar un poquito más la base de datos. Porque hasta ahí me está dejando meter cualquier cosa. Y no está bien. Voy a volver a poner un 3. Voy a cerrar esto. Sí, voy a cerrar esto. Y ahora la cuestión es, yo tengo clientes y tengo localidades. Los clientes viven en una localidad. ¿Se relaciona de alguna manera el cliente con la localidad? Sí. Sí, se relaciona de alguna manera. Y para poder establecer esa relación en las bases de datos, tengo herramientas que me permiten generar relaciones. Y yo voy a las herramientas de las bases de datos y voy a la ventana de relaciones, me dice, ¿vos qué querés relacionar? Y quiero relacionar clientes con localidades. Y ya me abre las dos caminos. ¿Y qué campo me permite relacionar una tabla con la otra? Código de localidad con nombre. Código de localidad, decís vos, con nombre de la localidad o con nombre de cliente. El código de localidad con el nombre de la localidad. No, ¿Son del con mismo el- tipo? Con el ID. Entonces, código de localidad de la tabla clientes con el ID de la tabla localidades. Entonces me va a preguntar, ¿vos querés relacionar la localidad, la tabla de localidades, el campo ID, con clientes, código de localidad? ¿Quiero hacer esa relación? Sí. Y le voy a poner este tildecito. Exigir integridad referencial. Esto lo vamos a repasar la semana que viene.
para que vean qué significa el exigir integridad referencial. Voy a crear esa relación. Van a ver que le puso acá un 1, acá un infinito. También lo vamos a ver la semana que viene. Cierro la ventana de relaciones y vuelvo a la tabla de clientes. Ahora sí ya lo prolijé. Empecé a relacionar clientes con localidades. ¿Qué pasa si a este cliente Matías lo pongo en la localidad 35? ¿Me va a dejar? No, me va a decir, no existe la localidad 35. Entonces ahora me está obligando a que ponga datos correctos. No me va a permitir que ponga clientes en una localidad que no existe. Eso se llama establecer relaciones en una base de datos. ¿Le puedo poner el 4? Sí, porque el 4 existe. Le puedo poner el 3 porque existe, el 2 porque existe, el 1 porque existe, el 0 no existe y el 5 tampoco existe. Y le puedo poner 4. ¿Sí? Me obliga a que ponga datos correctos. ¿Por qué es esto? Imagínense ustedes, alumnos, inscribiéndose a materias que no existen. ¿Eso estaría bien? ¿O sí te tenés que inscribir en una materia que existe? En esta fila, ¿existe que yo pueda desplegar para ver, como decía él, a qué número le pertenece una localidad sin tener que ir a una estación? Si yo cierro esto y abro las localidades, fíjate que ahora en las localidades me apareció un más. ¿Y qué es este más? Y este más me dice quiénes viven en Temperley. Quienes viven en Loma de Zamora, que no hay ninguno, quienes viven en Adrogué, que no hay ninguno, y quienes viven en Bursaco, que hay uno solo. Como ya establecí la relación, yo puedo saber quiénes viven en... Y si vuelvo un cachito a las relaciones, de vuelta, repito, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, fíjense que acá hay 3 personas que viven en Temperley. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vuelvo a la ventanita de relaciones y empiezo a analizar esto, un 1 y un infinito. ¿Qué significa el 1 de un lado y el infinito del otro? Que cada cliente puede tener una localidad, pero que las localidades pueden tener infinitos clientes. Bien, bien. Un cliente solo puede vivir en una localidad. Pero en una localidad yo puedo tener muchos clientes, por eso tengo el muchos o el infinito. A esa relación se llama relación del tipo 1 a muchos, que es una de las relaciones, no es la más común, pero es bastante común. ¿Sí? Relación 1 a muchos. Después vamos a ver también en la clase que viene qué tipos de relaciones hay en una base de datos. Puede haber un 1 acá y un 1 acá, puede estar al revés, un 1 y un muchos y un 1, o puede haber muchos acá y muchos acá. También vamos a ver este tipo de relación más común. Muchos de un lado y muchos de otro. La cuestión es, si yo vengo acá a las relaciones, marco esta relación, bueno, y le saco el tilde de exigir integridad referencial, saco ese tilde, no hago que sea obligatorio, se me fue el 1 y el muchos. Y si vengo acá a clientes y le digo, ponémelo en la localidad 45, me va a decir que sí. Por eso es importante el exigir integridad referencial y por eso son importantes las relaciones. ¿Qué tiene de importante esto de las relaciones? Y vuelvo a mi presentación. El diseño de una base de datos. Cuando nosotros vamos a diseñar una base de datos tenemos que entender qué datos vamos a meter en una base de datos. Diseño de una base de datos. Lo vamos a ver por arriba ahora, pero para que se entienda la idea.
Así la clase que viene lo repasamos de vuelta con otra base de datos y ya lo van a entender mejor. ¿Cómo entiendo la estructura jerárquica en una organización? ¿Con qué herramienta? ¿Con un organigrama? Bien. ¿Qué me muestra un organigrama? Jerarquías y relaciones. ¿Sí? Si yo quiero almacenar datos en una base de datos, tengo una herramienta que se llama diagrama de entidad-relación. Un diagrama de Gantt, ¿qué representa? ¿O para qué sirve un diagrama de Gantt? Digo, para repasar los conceptos de diagramas. Diagrama de Gantt, ¿qué representa? ¿Uy, qué hicieron un Gantt? ¿No? Para planificar actividades y tener tiempo, lista de actividades y tiempo para cada tarea. Eso es un diagrama de Gantt. ¿Y un diagrama de PERT? Tampoco. Uy, qué mal que venimos con los diagramas. Bueno, pero ¿saben lo que es un organigrama? ¿Saben lo que es un cursograma? ¿O un diagrama de flujo? ¿Un diagrama de actividades? ¿No? Bueno, sigamos con el diagrama de entidad-relación. ¿Qué representará un diagrama de entidad-relación? ¿Qué opinan? Tipos de relaciones. Sí, ¿y qué más? Las relaciones entre las entidades. Bien, las entidades y sus relaciones. El diagrama de entidad-relación son las entidades y sus relaciones. Un diagrama de entidad-relación puede ser algo tan básico como esto. Alumno cursa materia. ¿Cuáles son las entidades ahí? Los rectángulos. ¿Cuáles? Rectángulos. Alumno y materia. Tengo dos entidades. En la base de datos que armamos recién, ¿cuáles son las entidades? Clientes y localidades. ¿Se relacionan los clientes con las localidades de alguna manera? Sí. ¿Se relacionan los alumnos con las materias de alguna manera? Bien, ese de alguna manera es la relación. ¿Qué relaciona a esas dos entidades? Alumno cursa materia es un DER muy básico. Dos entidades y cómo se relacionan entre sí. Sabiendo que yo voy a tener muchos alumnos y que voy a tener muchas materias, ¿qué tipo de información podría obtener conociendo ese DER? ¿Qué le podría preguntar a la base de datos? ¿Qué le podría decir a la base de datos? Decime tal cosa. ¿Cuántos alumnos hay en cierta materia? ¿Cuántos alumnos hay en determinada materia? Genial. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer? ¿Cuántas materias cursa un alumno? ¿Cuántos alumnos cursan esta materia? No. ¿Cuántas? ¿Cuántas materias cursa el alumno? ¿Cuántas materias cursa determinado alumno? Bien. Estoy poniendo el uno de un lado y el uno del otro. ¿Qué otra información puedo obtener? Acá no hay notas, hay alumnos y materias. También, sin contar la relación, puedo tener la cantidad de alumnos y materias. ¿Cuántos alumnos Cursan y cuántas materias hay. hay y cuántas materias hay? También podría preguntar cuántos alumnos no están cursando ninguna materia. ¿En cuántas materias no hay ningún alumno? ¿Cuál es el promedio de alumnos por materia? ¿Cuál es el promedio de materias por alumno? ¿Cuál es la materia con mayor cantidad de alumnos? ¿Cuál es la materia con menor cantidad de alumnos? ¿Cuántos alumnos cursan más de 4 materias? Sabemos que el límite es 4, pero ¿y si hay alguno que está cursando 5? ¿Cuántas materias tienen más de 80 alumnos? No debería haber. ¿Cuántas materias tienen menos de 10 alumnos? Pues es una comisión que se cierra.
¿Qué más podría saber? O sea, estoy tirando por arriba las que me acuerdo de memoria, pero fíjense que tengo cuántos, máximos, mínimos, promedios. Y ahora empiezo con los cuales. ¿Cuáles alumnos están cursando tal materia? Pero es lo mismo que cuántos. ¿Sí? Con cuántos me dice un número. Con cuáles me va a dar un listado. ¿Cuáles alumnos están cursando esta materia? ¿Cuáles alumnos no están cursando ninguna materia? ¿Cuáles materias, no cuántas, cuáles materias no tienen alumnos inscritos? Fíjense, todo el conjunto de datos, de listados, de información que puedo tener sabiendo la relación entre alumno y materia. ¿Me siguen? Un montón de información puedo obtener sabiendo qué relación hay entre dos entidades. Recién por ahí quisieron meter el tema notas. ¿Tengo las notas ahí? No. ¿Tengo a los docentes ahí? No. ¿Puedo saber qué docentes dictan o qué docentes tienen tantos alumnos? No, porque no tengo la tabla de docentes. Si yo agregara la tabla de docentes, quizás podría obtener cuántos docentes tienen más de tantos alumnos o menos de tantos alumnos. O cuántos alumnos cursan con determinado docente. Pero acá no tengo docentes, tengo alumno y materia. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo cómo funciona esto de relacionar las tablas en una base de datos? Un DEL puede ser algo tan simple como eso, a algo un poquito más complejo como esto. Esta es una base de datos un poquito más real. Esto tiene solamente la parte de socios de una mutual. Solo la parte de socios. No tiene la parte contable, no tiene la parte impositiva, no tiene sueldos, no tiene inventarios. Solo el manejo de los socios. Y fíjense todas las tablas que hay ahí. Y viendo la cantidad de tablas que hay ahí, yo les pregunto, ¿cuántos listados podría obtener de acá? Si con esto les mencioné como 15 listados diferentes. Con esto, ¿cuántos puedo tener? Es exponencialmente creciente la cantidad de combinaciones y de listados que puedo generar. Entonces es mucha la información que se puede tener si la base de datos está bien ordenada, bien prolija, bien organizada. Acá nosotros vimos una relación, se las mostré con un 1 y un infinito, recién en clientes y localidades. Acá también tenemos muchas relaciones. Está prendido el equipo de audio, por eso está haciendo ruido frito. Acá yo tengo una entidad que se relaciona con muchas otras. Hay muchas relaciones acá de muchos tipos diferentes. Para poder armar estas relaciones, se arma un proceso, o se sigue un proceso que se llama proceso de normalización. Que consiste en una serie de reglas, una serie de pasos que hay que seguir. Son 5 nada más. Y esas reglas me permiten armar de manera prolija una base de datos. De vuelta, no lo vamos a ver ahora. Vuelvo para atrás. Para poder establecer una relación entre dos entidades, yo necesito unos campos que se llaman campos clave. Recién él mencionó uno, dijo, tenemos que tener un ID. Lo primero que me dijo, un ID. ¿Qué es un ID? Un campo que identifica registros de una tabla. ¿Cómo identifico un vehículo? Me lo dijeron recién. ¿Con qué? Con la patente. Y no se puede repetir. ¿Cómo identifico a una persona? Por su DNI. Los DNI no se pueden repetir. Cuando tengo un campo que identifica algo de la entidad y ese algo no se puede repetir, lo llamamos clave primaria. Una clave primaria identifica unívocamente registros de una tabla. Unívocamente porque es único. No puede haber repetidos.
No puedo tener dos personas con el mismo DNI o dos vehículos con el mismo número de patente. Entonces, repito, cuando tengo un campo que identifica unívocamente registros de una tabla, lo llamamos clave primaria. Es un dato, un número en general que no se puede repetir. En la tabla clientes, ¿cuál es la clave primaria? El ID. El ID. Y en la tabla localidades, ¿cuál es la clave primaria? También el ID. No se repiten, dentro de la tabla localidades no se repiten, y los clientes dentro de la tabla clientes tampoco se repiten. Los identifica unívocamente. En vez de un número del 1 al 4 autonumérico, podría ser un número de DNI. No hay ningún problema. ¿Cómo me doy cuenta que una clave es clave primaria? Cuando voy a la definición de la base de datos, si se dieron cuenta, acá a la izquierda aparece una llavecita. Eso no se ve desde acá, no lo veo yo desde acá, mucho menos ustedes, pero al lado de ahí hay una llave. Tiene forma de llave. Esa llave significa que eso es una clave primaria. ¿Sí? Si yo quisiera cambiar esa clave primaria por otra, podría decir, bueno, quiero que el nombre sea mi clave primaria o clave principal. Y podría cambiarlo. Eso significa que los nombres no se podrían repetir, no podría tener dos jefes. Y eso estaría mal. ¿Eso lo hace el mismo sistema? Eso lo hacemos nosotros. Fíjate que yo ahí puse como clave primaria el nombre. ¿Y qué significa eso? Que no voy a poder tener dos Carlos. ¿Y está bien que no haya dos Carlos? No. ¿Qué es lo que identifica a una persona? Su DNI. En nuestro caso no es el DNI, es algo que se llama ID, clave primaria. Lo dejo como está. ¿Se entiende el concepto de clave primaria? Sí, bien. A continuación teníamos la clave foránea. Clave foránea. ¿Qué es una clave foránea? ¿Qué es algo foráneo? Ajeno. ¿Algo? Ajeno. Algo ajeno. Un forastero es alguien que viene de afuera. Algo foráneo es algo que viene de afuera. Una clave foránea es una clave, un campo, que identifica registros de otra tabla. Sí, una clave foránea identifica registros de otra tabla. Y sí se puede repetir. En la tabla clientes, ¿tengo una clave foránea? ¿Cuál? La fecha. El ¿Clave código de la foránea es una fecha? El código de la ¿Es una calidad. clave, perdón, la fecha? Ah, no. No. El nombre. El nombre tampoco es una clave porque se pueden repetir. El número de localidad. Y el código de localidad es una clave foránea. ¿Por qué? Porque identifica registros de otra tabla. ¿De qué tabla? Localidad. Localidades. El código de localidad de la tabla clientes tiene que estar sí o sí como clave primaria en localidades. Este código de localidad sí o sí tiene que existir como clave primaria acá. Si no existe, está mal. No estoy cumpliendo con las reglas de normalización, no estoy cumpliendo con un deber. Estaría mal. Es como que yo te use, vuelvo con la analogía contable, es como que yo te genere un asiento con una cuenta que no está dentro del plan de cuenta. ¿Puedo tener un asiento con una cuenta que no esté dentro del plan de cuenta? No.
¿Puedo tener el mayor de una cuenta que no exista dentro del plan de cuenta? No. Ahí tenemos un ejemplo claro de integridad referencial. En contabilidad tenemos integridad referencial. Yo creo la tabla plan de cuentas, donde tengo el código de la cuenta y el nombre, y después tengo los asientos. Y los asientos sí o sí tienen que usar cuentas que existan en el plan de cuentas. Porque si no estarían mal los asientos y después estaría mal mis mayores y mi balanza. ¿Estamos? Ese es un ejemplo claro de relaciones y integridad referencial en la contabilidad. Me voy a las relaciones en la base de datos. Establezco de nuevo la integridad referencial. No la puedo establecer porque tengo las tablas abiertas. No, tenés que cerrar. Bueno, está bien. Y de vuelta. ID en la tabla de localidades es una clave primaria y tiene la llavecita. ID en clientes es una clave primaria de clientes y tiene una llavecita. Código de localidad en clientes es una clave foránea de la tabla de localidades. ¿Sí? Es decir, este código de localidad se convierte en clave foránea cuando está en otra tabla. Por eso es foránea, porque viene de otra tabla. Si viene de afuera, es de otra tabla. Entonces, de vuelta, esto es una clave foránea. Esto es una clave primaria. ¿Se pueden repetir los elementos en una clave foránea? Sí. ¿Se pueden repetir en una clave primaria? No. A una base así, ¿se le puede agregar? Póngale, no, Juan, yo tengo que tener guardado su documento y cierta documentación. Sí. ¿Se puede agregar dónde estaría haciendo clic que me lleve esa carpeta a la documentación? Sí, se puede hacer. Y donde él había preguntado antes el código de localidad, porque uno tiene que memorizar. Si uno pone lomas de Zamora, automáticamente no puede. Es lo que ella dice, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. No. De hecho, cuando yo les mostré recién un sistema, que yo vengo haciendo especial, me voy a ese sistema que habíamos visto recién. Yo entré acá. Y entré en piloto, si mal no recuerdo. Cuando hago clic en agregar, yo voy a cargar acá los datos de piloto, en la tabla piloto, pero si te fijas, despliega la tabla provincia. No me tengo que acordar del nombre de la provincia, me despliega una lista de provincias. ¿Y de dónde sale esa lista de provincias? ¿Está en la tabla pilotos? No, hay una tabla de provincias. Y lo mismo con las localidades. ¿Y de dónde salen las localidades? De una tabla de localidades. ¿Y de dónde salen las federaciones? De una tabla de federaciones. Si yo voy a la base de datos, seguramente tengo una tabla pilotos, una tabla de federaciones, una tabla de localidades, una tabla de provincias. ¿Y tengo relaciones entre ellas? Sí, cada una tiene su clave primaria, que acá no la muestro porque no vale la pena, que son claves foráneas, en este caso en la tabla pilotos. Y de hecho, ya que estamos, que veo que lo están entendiendo, abro la base de datos y si voy a la tabla de pilotos, lo voy a buscar acá y abro pilotos, lo más probable es que no tenga el nombre de la localidad ni el nombre de la federación. Tengo un Federación ID, tengo un código de federación y seguramente tengo un código de localidad y un código de provincia, porque todas estas son claves foráneas. ¿Sí? Y si yo vengo acá, no sé si me va a dejar,
porque no sé si esto estará bien armado. Pero si yo busco, vamos a agarrar uno cualquiera, vamos a editar esto, no pasa nada. Y le digo, quiero poner, ¿dónde estaban las federaciones? Una federación. Y le quiero poner un número cualquiera, 45, me va a decir que no existe. Porque solo me deja elegir entre las federaciones que hay cargadas. Es lo que me preguntaba recién. ¿Puedo de alguna manera no tener que acordarme? Sí, hay que dar una vuelta más a la base de datos, pero sí, la base de datos, fíjate que me dice, solo podés elegir de las federaciones que tenés acá. ¿Cuánto tenés? Hasta la 34. Y seguramente si voy a las federaciones, seguramente si busco entre las federaciones, lo más probable es que la última sea, los ordeno por ahí, para que sea más fácil, 34. Que son las que yo tengo en la tabla de federaciones. Entonces, la base de datos, como es muy estructurada, y volvemos a los tipos de base de datos, que nosotros usamos bases de datos estructuradas, no usamos bases de datos para guardar canciones, o para guardar fotos, o para guardar mapas, o para guardar planos. Nosotros, profesionales en ciencias económicas, guardamos datos. ¿Y qué son los datos? Localidades, provincias, notas, alumnos, materias, profesores, etc. Base de datos estructuradas, que guardan información estructurada. ¿Y cómo se estructura? Con relaciones. Y en esas relaciones muestro las entidades y cómo se relacionan. Claves primarias y claves foráneas. Es la herramienta técnica que me permite relacionar entidades. ¿Se entendió hasta acá? Bien. La clase que viene vamos a retomar estas cuestiones técnicas, vamos a seguir armando ejemplos y vamos a tocar alguna base de datos para que vean qué es lo que funciona mal cuando anda mal y cómo funciona bien cuando anda bien. ¿Sí? Cerramos hoy por acá. Y nos vemos el próximo martes.